Bueno, mucho gusto a todos los que se conectan para oír esta presentación y este webinar alrededor del financiamiento combinado para el sector de agricultura, forestal y uso del suelo, que se llama AFOL. Mi nombre es Claudia Martínez, soy la directora de 3 Ecología, Economía y Ética, que junto con PwC Colombia estamos desarrollando la Secretaría Técnica de la Aceleradora de Financiamiento Climático con el apoyo del Reino Unido. Bueno, para empezar, quiero comentarles qué es la Aceleradora de Financiamiento Climático. La Aceleradora de Financiamiento es una plataforma de articulación que, por un lado, convoca a proponentes de proyecto y, por el otro, convoca al sector financiero para desarrollar un portafolio de proyectos climáticos de calidad y bancables que apoyen en todas las metas climáticas de Colombia. Realmente esto es un esfuerzo combinado que quiere también utilizar lo que convencionalmente en inglés se ha llamado como blended finance o financiamiento combinado para hacer el cierre de estas inversiones con diferentes esquemas financieros hoy asequibles en Colombia para estimular, digamos, todo este tema del financiamiento innovador. El CFA tiene 4 objetivos principales. Por un lado, fortalecer la capacidad de los proponentes de proyectos para diseñar proyectos con bajas emisiones de carbono y financiables. También establecer todas las redes de participantes que quieren realmente colaborar en el financiamiento climático. Y acá tenemos a diferentes entidades financieras, a diferentes fondos de inversión, pero también al gobierno. Mejorar la comprensión de los participantes sobre lo que es financiamiento combinado y realmente aumentar la conciencia de los responsables de la formulación de políticas para que este tema tenga mucha más entrada, digamos, en el país. Entonces, bueno, es muy interesante porque este acelerador ya empezó, digamos, su recorrido. Tuvimos un primer piloto antes de la pandemia en el 2019. Ahorita, en todo este año 2022, hicimos toda una ronda de mentoría y básicamente todo esto está, digamos, como parte del corredor de financiamiento climático que está desarrollando el Departamento de Planeación Nacional, en donde todos esos proyectos que necesiten financiamiento combinado pues entran a esta aceleradora, que ya les voy a contar más a fondo de qué se trata. Y evidentemente entra en este clúster en donde todos estamos impulsando el financiamiento climático en Colombia. El ciclo de operación de CFA tiene 7 meses. De hecho, lo empezamos en abril del 2022 con una articulación, digamos, de actores, el lanzamiento de una convocatoria de todos aquellos que tuvieran proyectos para financiamiento combinado que fueran sujetos a Blended Finance. Hicimos, digamos, tuvimos 87 proyectos, de los cuales escogimos 7 proyectos en un proceso de evaluación muy riguroso. Después, entonces, todos estos 7 proyectos entraron a un proceso de mentoría muy interesante con todas las entidades financieras que nos acompañaron para acabar en un bootcamp y realmente pues hacerle seguimiento a toda esta coalición de actores que quieren impulsar el financiamiento climático con proyectos interesantes en Colombia. Este nuevo ciclo operacional va a empezar otra vez en el 2023 y la idea es que sea recurrente y permanente en Colombia. La aceleradora reúne diversos sectores financieros y públicos. Acá vemos los que ya están en este momento. La idea es que vamos a ir sumando a otros. Y como ya les dije, esto es con el apoyo, obviamente, del gobierno de Colombia y también del Reino Unido. Pero bueno, vamos a entrar en qué es financiamiento combinado. El financiamiento combinado es un mecanismo, una herramienta central para movilizar recursos que le apoyen, digamos, a las metas de desarrollo sostenible del mundo. Nace la necesidad realmente de juntar actores públicos y privados para potenciar los pocos recursos que hay hoy concesionales en el mundo, dejando la entrada del sector privado para llegar a las metas de desarrollo tan grandes que tiene el planeta. Y realmente lo que quiere es contribuir a fortalecer los mercados locales y diversificar la dependencia de sectores específicos para generar economías mucho más resilientes. Si uno lo mira desde el punto de vista de los ODS, pues como pueden ver en la pantalla, el financiamiento mezclado puede ir para muchos de los ODS
y por eso este webinar de hoy. Entonces, el financiamiento combinado, pues, ¿qué es? Realmente es utilizar capital de fuentes públicas o filantrópicas, esos recursos que son mucho más concesionales, que estén dispuestos a aceptar un riesgo mayor o por debajo de los retornos de mercado para incrementar la inversión por parte del sector privado para promover el desarrollo sostenible. Y esto, pues, obviamente requiere del apalancamiento de recursos, de generar un impacto mucho mayor y realmente de generar retornos a la inversión. Entonces, digamos, según la OECD, que realmente empezó con todo este tema, pues se aplica el principio número 2, que es diseñar la financiación combinada para aumentar la movilización comercial, con 4 principios. Primero, garantizar la adicionalidad de recursos comerciales. Segundo, buscar el apalancamiento en función del contexto y las condiciones de cada proyecto, en este caso del sector AFOLU. Tercero, abordar las fallas de mercado. Y cuarto, pues que los proyectos financiados sean económicamente sostenibles, y acá quiero hacer énfasis, porque muchas veces cuando hablamos del sector AFOLU, se cree que estos recursos tienen que ser concesionales o gratis, y realmente no hay recursos que alcancen para las brechas que hay en todo este tema del sector AFOLU, y por eso tienen que tener los proyectos retorno a la inversión. Y evidentemente en este caso, pues estabilizar todos los objetivos climáticos que tiene Colombia, por un lado la adaptación, por el otro la mitigación y por el otro lado todos los temas de implementación, en donde la implementación está el tema de financiamiento, que ya lo vimos ahorita en la COP de Cambio Climático de Egipto, en donde realmente pues, las brechas de financiamiento siguen siendo muy sustanciales, y por tanto la urgencia de incorporar esquemas de financiación combinada que logre que atraer al sector privado en toda esta conversación. Entonces, pues la idea es que esto se ajuste, digamos, a la taxonomía que hay ya en Colombia en términos de cambio climático. Es uno de los 4 países que ya tiene, digamos, taxonomía propia, y obviamente tiene todo el tema de mitigación y adaptación al cambio climático, pero también tiene, digamos, todas unas particularidades para todo el sector AFOLU, y lo pueden pues abrir para ver cómo realmente contabilizar las inversiones en esta taxonomía colombiana. Y bueno, realmente lo que uno quiere en financiamiento combinado es que los proyectos demuestren su impacto y su rentabilidad. Y acá pues demostrar el impacto climático del proyecto es fundamental, que tenga comprobadas fuentes de ingreso y retorno, como ya lo dije, es fundamental, que identifique y mitigue los riesgos, y por eso es que queremos esta entrada, digamos, de capital más barato al principio, pero que pueda ir sumando, digamos, a recursos más convencionales y comerciales en el transcurso, digamos, de su desarrollo. También tener métricas de medición, desempeño y seguimiento, que realmente garantizar transparencia. Todos los temas financieros necesitan garantizar la transparencia. Para el que quiera saber más de financiamiento combinado, pues los invitamos a ver una guía que está en la página de E3, la guía de financiación combinada para Colombia, en donde realmente damos un poco el contexto del financiamiento combinado a nivel internacional y de Colombia, donde generamos, digamos, todos los requerimientos para lograr este financiamiento, identificamos qué son los riesgos para lograr la combinación, digamos, de capital público y privado y por qué se pueden mitigar. Y realmente pues identificamos actores que pueden aportar al financiamiento climático. Ahí se explica con más hincapié en todos los temas. Entonces, bueno, entrando ya al sector de los sistemas alimentarios y la financiación mezclada, quiero hacer un poco un preámbulo de por qué los sistemas alimentarios. Pues como estamos viendo en el mundo, los sistemas alimentarios están viendo afectados por la crisis mundial. Hoy la guerra de Ucrania tiene muy afectados, digamos, al mundo entero. Todos los, digamos, países que están, por ejemplo, importando cereales de estos países se han visto gravemente afectados, pero también todo el tema, por ejemplo, de los fertilizantes que en gran mayoría vienen de Ucrania y de Rusia, y entonces pues están también viendo afectados los precios de los commodities mundiales en los temas alimentarios. Como vimos también, pues hay grandes incendios y grandes inundaciones, efectos del cambio climático en todo el planeta. Acá podemos ver lo
que está pasando en el Amazonas, pero también, por ejemplo, lo que pasó en Pakistán, que básicamente hizo que cayera 1/3 de su PIB. Y realmente lograr recursos para restaurar un país como Pakistán y todos los sistemas alimentarios va a ser un tema de muchos recursos. Y bueno, la buena noticia es que en la COP de cambio climático, pues el tema de sistemas alimentarios se puso en la palestra desde la Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo. Participamos en varios foros, tuvimos un pabellón que se llamó el Pabellón de los Sistemas Alimentarios y con varios actores de la coalición pues hemos estado trabajando en cómo transformar los sistemas alimentarios del mundo. Y bueno, la situación en Colombia pues no es menor, ¿no? Realmente el mercado de importación de fertilizantes en Colombia pues obviamente también subió, 42% de los fertilizantes vienen de Rusia y Ucrania. La ola invernal pues realmente nos ha dejado con varias secuelas. Una muy grande es en el sector agropecuario y pues hay una variación en el precio de los alimentos brutal y realmente cuando uno ve en la gráfica que productos como la yuca subió en 116% o productos como la cebolla en un 97%, pues ve que esta inflación en los sistemas alimentarios va a dejar a mucha más gente con hambre. Y esto se va a seguir incrementando por todo el tema del cambio climático en Colombia, tanto en la elevación de la temperatura como todo el tema de la precipitación, que según nuestro instituto IDEAM, pues realmente va a ser muy fuerte, puede llegar a 3 grados centígrados para final del decenio. Entonces, pues todo esto también nos lleva a repensarnos porque realmente el sector AFOLU es el responsable de más o menos el 56% de las emisiones que hoy tiene Colombia, y esto está subiendo. En el 2022 esta meta subió al 51%, pero se estima que ya con todo lo que está pasando puede ser mayor. Entonces, ¿cómo lograr realmente reducir, digamos, esta huella, tanto en adaptación como en mitigación? Es un tema fundamental. Y si uno lo ve solo desde, digamos, cómo lograr una capacidad adaptativa y medios de vida rurales mucho más resilientes, pues ve que es que todos estamos expuestos primero a la exposición en el área de cultivo, en la contribución económica al cultivo de la región, en la población involucrada en la actividad agrícola, la sensibilidad, y es como sentimos esto, la respuesta del cultivo frente al cambio de clima y la calidad de los servicios ecosistémicos, y todo el tema de la capacidad adaptativa, que es todos los niveles que tengamos en educación, en nivel de acceso a recursos de conocimiento e información, todo el nivel de organización gremial y asociatividad, todo el tema de recursos financieros, físicos, sociales y políticos disponibles para lograr impulsar todo el sector AFOLU a la resiliencia climática, cómo fortalecer toda la capacidad institucional y financiera y cómo hacer políticas que realmente impulsen todo este sector con mayor anuencia. Y bueno, yo los llevo a pensar cuánto cuestan los sistemas alimentarios hoy día en el planeta. Esto lo sacamos desde la Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo, que yo también coordino desde Colombia. Y realmente en el informe que hicimos en el 2019, está en la página web de FOLU Colombia, se estimó todos los costos ocultos de los sistemas alimentarios globales. Y la noticia es que los sistemas alimentarios le cuestan al planeta 12 billones de dólares y solo le producen 10 billones de dólares. Y esto asociado a diferentes costos, como son, por ejemplo, la salud, el medio ambiente, la economía y todo el valor, digamos, de sistemas ocultos. Y ahí está el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, como un tema pues, muy importante, pero realmente hay muchos costos ocultos alrededor de los sistemas alimentarios. La buena noticia es que este mismo informe dice que si logramos, digamos, transitar en la siguiente década 10 transiciones críticas y realmente expone cómo podemos llegar a tener un premio económico de 5.7 trillones, digamos, que realmente cambian estos costos ocultos por beneficios, con unos requisitos de inversión que son entre 300 y 350 mil millones cada año, que realmente es un costo moderado comparado a la oportunidad comercial de 4.5 trillones anuales y al premio económico que ya mencioné. Esto se haría con
9 transiciones críticas, primero empezando por la inclusión, en donde está todo el tema de fortalecer los medios de vida rurales, de impulsar la revolución digital, de hacer todo el tema de transición demográfica, con un tema también de abastecimiento diversificado, donde están cómo diversificar las proteínas y alimentos que consumimos. En el mundo hay más de 35.000 especies, de las cuales solo comemos 150 más o menos, y de esas 4 haces el 60% de la ingesta de calorías en el planeta. Esto hay que cambiarlo. Todo el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, si solo atacáramos la pérdida y desperdicio de alimentos en el mundo, no tendríamos que sembrar un área tan grande como la China. Y esto pues tiene un costo muy grande de más o menos el 8% de las emisiones del planeta. Y cómo lograr también circuitos mucho más cortos de alimentación, en donde además reduzcamos las emisiones de todo este tema del comercio de alimentos por el mundo entero, con todos los costos asociados al cambio climático. Esto también sube a todo el tema de soluciones basadas en los ecosistemas, desde lograr una agricultura productiva y mucho más regenerativa, utilizando menos suelo, pero mucho más productivamente. Todo el tema de lograr servicios ecosistémicos alrededor de ecosistemas naturales protegidos y restaurados, y cómo lograr todo el tema azul, con océanos y todo el tema de ríos, humedales, sanos y productivos, para lograr entonces escalar a lograr una comida nutritiva y saludable para todos en el planeta. Esto evidentemente tiene que ver también con la forma en que utilizamos el suelo. Las tendencias de hoy nos están llevando a un planeta inviable, más o menos un tercio del planeta hoy está degradado, y las tendencias, pues si seguimos con eso, van a ser catastróficas, y por tanto lo que decimos es lograr unos futuros mejores, donde más o menos un tercio del planeta se restaure, se regenere de alguna forma y pueda realmente lograr seguir alimentando al planeta y más o menos a 9 billones de personas que vamos a hacer para el 2050. Esto nos lleva a pensar también en cómo financiar, en cómo lograr, digamos, que esta financiación le apueste a la regeneración y este cambio le apueste a la regeneración desde sistemas que han sido altamente degenerativos, que han pasado por la sostenibilidad y que le apuesten a la regeneración, como nos habla Daniel Wall. Es necesario un cambio de paradigma que permita trascender la sostenibilidad de la regeneración con un cambio de conciencia muy profundo, en donde los patrones bioregionales con cambios positivos sobre los sistemas socioecológicos sean considerados desde comunidades regenerativas, y donde realmente la incidencia en el cambio climático desde la regeneración sea muy grande, recuperando los suelos, la naturaleza, la disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria y la salud humana. Entonces, bueno, ¿cómo lograr esta financiación y esta transición? Realmente hay grandes retos. Por un lado, en Colombia, el sector agrícola está conformado por muchos pequeños agricultores con alta informalidad. La tenencia de la tierra y las garantías son un tema importante al pedir financiamiento, y realmente pues muchos del sector rural realmente no pueden porque no tienen tenencia del suelo, no tienen sus títulos de propiedad. El sector forestal es muy incipiente en Colombia y no hay incentivos para lograr impulsarlo, y podría ser pues un tema que cambiaría también la forma en que vemos los sistemas alimentarios en Colombia. Existen líneas convencionales de crédito, sí, pero van para temas convencionales de la agricultura, compra de maquinaria, compra de equipos, pero no necesariamente para lograr una innovación hacia la regeneración de los sistemas alimentarios que realmente absorba, digamos, las emisiones y logre impulsar todo el tema de resiliencia climática en los sistemas alimentarios. Tampoco hay hoy en día esquemas de financiamiento combinado, que es lo que estamos viendo hoy en este webinar. Y realmente pues se requiere que todos estos esquemas de financiamiento, sea cual sea, pues también tengan toda una apuesta hacia la transferencia de tecnologías con esquemas mucho más reales, atados al financiamiento, que le ayuden al agricultor a entender cuáles son esas tecnologías agrícolas del futuro. Y se requiere también lograr esquemas de agregación para sumar actores, porque lo que está pasando es que hay muchos campesinos muy pequeños que realmente requieren sistemas de financiación combinada, pero que les agregue, porque cada uno de ellos por sí solo no puede lograr, digamos, el cambio. Entonces, bueno,
cuáles son los diversos instrumentos financieros en las diferentes etapas de los proyectos. Y esto es muy importante porque primero están todos los grants y las subvenciones en las etapas tempranas de los proyectos. Está todo el tema también de asistencia técnica que se genera mucho en proyectos del sector AFOLU. Está todo el tema también de equity, de deuda convencional, de deuda a condiciones de mercado y de garantías, también de deuda estructurada, dependiendo del diferente nivel del proyecto que realmente se pueden utilizar. Y ahí es donde está, digamos, el tema de lograr la financiación combinada para todos estos proyectos. Es importante también entender que todo esto se hace para mitigar el riesgo a la inversión, y el riesgo a la inversión pues realmente se hace haciendo que el sector privado entienda cuáles son los efectos, digamos, de estos riesgos en cada una de las etapas en que está en su etapa de financiación. Entonces, pues ahí tenemos, por ejemplo, todo el tema de subvenciones, todo el tema de instrumentos de equity, en donde están pues todas las acciones preferenciales, acciones comunes, acciones concesionales, y esto, digamos, en el sector AFOLU es importante porque ya empieza a haber muchos inversores en el mundo que están viendo que pueden invertir en países como Colombia, donde poder, digamos, un poco de recursos de equity en todos estos inversores que quieren impulsar el sector agrícola es un tema muy importante. Todo el tema de garantías para, obviamente, mitigar también el riesgo de inversión del sector privado. Todo el tema de incentivos sobre resultados, que también se está dando en diferentes ámbitos financieros para lograr, digamos, los incentivos requeridos. Todo el tema de seguros. Los seguros son fundamentales. Los seguros agrícolas hoy en día están marcando la pauta del mundo porque por todos los riesgos climáticos, los seguros hoy en día se están llamando y realmente las aseguradoras están viendo que este tema pues, es de no acabar y las primas de los seguros están subiendo. Y por tanto, cómo tener instrumentos de financiamiento que mitiguen, digamos, con seguros al cambio climático va a ser fundamental. Todo el tema de coberturas también. Estamos viendo pues cómo está el dólar frente, por ejemplo, a la libra, frente al peso, y cómo nos está afectando en la devaluación todo el tema del peso. Hoy en Colombia pues ya hemos llegado a un cambio dólar-peso de más o menos 5.000 pesos por dólar, lo que ha afectado a muchos de los sectores agrícolas. Y esto afecta tanto las importaciones como las exportaciones también de todos los commodities agrícolas que estamos contando hoy en Colombia. Y todos los instrumentos de deuda, que realmente pues la deuda es diferente, ¿no? La deuda senior, la subordinada, la mesanil, la concesional, que son instrumentos que se utilizan mayoritariamente para el sector agrícola hoy en Colombia, sobre todo pues la deuda subordinada o concesional. Y realmente la idea de todo este tema de blended finance es cómo lograr mezclar estos esquemas de financiamiento, logrando otra vez combinar para bajar el riesgo de la inversión y, como ya dije en la filmina anterior, pues cómo irlos combinando para lograr recursos más económicos a la entrada de los proyectos, lograr así bajar el riesgo para que entre el sector privado e ir paulatinamente yéndose pues a todo el tema de refinanciamiento y finalmente llegar a todas las opciones más convencionales de financiación comercial. Entonces, bueno, existen muchos fondos que ya le están, digamos que ya vienen con financiamiento mezclado, que le están apostando a estos diferentes esquemas agrícolas en el planeta. Por ejemplo, está el Fondo And Green, que financia todas las principales cadenas de suministro que le bajan el riesgo a la deforestación, y también ahorita se está metiendo en el tema de cambio climático. Acumen, que usa todo el tema, digamos, de recursos combinados para invertir en empresas y agentes de cambio mucho en el sector agrícola, con muchos modelos muy interesantes. Partnership for Forest, que está también apoyando todo este tema con recursos del Reino Unido ya mezclados en empresas que quieran realmente apoyar asociaciones de proyectos pues forestales y agrícolas. Y bueno, varios otros, no voy a ir uno por uno, pero está Uncos Free,
por ejemplo, que ayuda, digamos, a las prácticas de agricultura y a la silvicultura para mitigar el cambio climático. Está pues Agri-Free Fund, ABC Fund, está todo el Farm Feed Fund de IDH, que también realiza inversiones sobre todo en pequeños agricultores. Muy importante porque el Blended Finance no puede ser solo para los grandes. Como sabemos, en Colombia hoy en día más o menos el 96% de las empresas son MIPYMES, pero pues en esas empresas ni siquiera están todos estos pequeños campesinos que están a lo largo y ancho de Colombia, para los cuales requerimos también financiamiento. Está Partnership for G, for Global Impact. Está todo el tema, por ejemplo, de Pegasus, que tiene también toda una parte para la agricultura. Todo el tema de Restoration Capital Facility, está el SAFIN, que otra vez está hecho para los pequeños agricultores, para todos los MIPYMES agrícolas. Y bueno, hay muchos más. Yo no quiero acá, digamos, decir, pero estos fondos ya vienen con financiamiento mezclado de diferentes fuentes y pueden darse el lujo, digamos, de bajar un poco el riesgo a la inversión y de invertir en todos estos nuevos esquemas del sector agrícola tan necesarios para lograr transitar los sistemas alimentarios en potentes motores de desarrollo y equidad. Y en Colombia también tenemos, digamos, bancos que le apuestan al sector agrícola. Ellos ahora no están haciendo todo el tema de blended finance, aunque en la realidad lo están haciendo, por ejemplo, en el caso de Finagro, que realmente usa el sistema financiero colombiano, que tiene la obligación de comprar títulos de Finagro que se llaman títulos de desarrollo agropecuario, los TDA, y con esos recursos Finagro le paga los recursos a aquellos bancos que quieran hacer créditos al sector agropecuario. Es decir, que ya en Colombia existe un sistema casi que mezclado para que el banco más importante del sector agrícola pueda transferir estos recursos de manera un poco más económica a los bancos comerciales o a los bancos en general para lograr colocar recursos en el sector agrícola. Y ahí, pues, el Banco Agrario en Colombia es el primer banco del país en colocación de recursos de redescuento de Finagro, con casi 80% de su cartera descontada por este esquema de Finagro. Lo interesante es que tanto Finagro como cualquier otro banco comercial, como el Banco Agrario, podrían en este momento hacer uso de esquemas de financiamiento, por ejemplo, para hacer líneas de crédito redescontadas. Podrían asimismo generar esquemas donde la financiación no solo vaya a esquemas convencionales, sino le apunten a la regeneración a través de hacer todo este tema de transferencia de tecnología y de temas de financiamiento mezclado, logrando pues, realmente llegarle con recursos concesionales, pero también con transferencia de tecnología a todos los pequeños agricultores. Entonces, bueno, con esto quiero también rápidamente pasar a algunos ejemplos que hay en el mundo, por ejemplo, en términos de financiamiento mezclado para ilustrar qué es. Entonces, por ejemplo, el fondo Altelia Climate Fund, pues realmente es un fondo que logró, digamos, colocar recursos más o menos de 112 millones de dólares. Esto estamos hablando en dólares. Y básicamente es un esfuerzo de mitigación del clima invirtiendo en proyectos que ofrecen reducción de emisiones de carbono, invierte tanto en la producción sostenible de productos agroforestales como en servicios ecosistémicos de gran escala. Y realmente el fondo también busca apoyar a los medios de vida de las comunidades rurales. Lo interesante es que cómo hicieron la combinación combinada. Primero, Conservación Internacional brindó asistencia técnica y financiamiento para estructurar y lanzar el fondo, y este atrajo inversiones de actores privados e instituciones digamos, financieras de desarrollo como el IFD, como la Iglesia Suiza, como el BEI, y luego el fondo obtuvo una garantía parcial de cartera de Estados Unidos que atrajo inversiones privadas adicionales de actores como AXA y Credit Suisse. Entonces, como pueden ver otra vez, en estos esquemas de financiamiento mezclado empieza uno por recursos más concesionales, después entra la refinanciación con esquemas un poco más idóneos que apuntan, digamos, a ir hacia temas más comerciales. Y este es el caso de este fondo que está funcionando tanto en África como en el sudeste asiático como en América del Sur.
También está el Ecobusiness Fund, lanzado para América Latina, África subsahariana, y realmente este es un fondo que tiene 373 millones. Busca abordar la falta de financiamiento para empresas locales sostenibles en regiones de desarrollo, y realiza, digamos, inversiones directas en empresas, por ejemplo, las que compran productos básicos, y realmente pues tiene una línea más hacia la sostenibilidad, y por eso se llama ecobusiness, pero también piensa en el tema climático. Ahora, ¿cuál es la estructura del financiamiento combinado? Pues como pueden ver, acá los donantes bilaterales fueron la BMZ y la Unión Europea, invirtieron en un capital de deuda concesional y después asumieron mucho mayor riesgo en sus pérdidas. Y después el IFD y el FMO de Holanda, con algunos otros bancos, así como inversores de impacto, realizaron inversiones de capital y deuda menos riesgosa. Y estas inversiones catalizaron la entrada del sector privado con bancos ya comerciales. Y esa es, digamos, el tema de del financiamiento mezclado, que lo vuelve mucho más atractivo, porque entonces baja otra vez, digamos, el costo de estos recursos para lograr colocarlos en diferentes formas en el mundo. Este fondo a mí también me gusta mucho, es el Fondo de Inversión Global para Arrecifes de Coral en el Pacífico, y lo traigo del sector Apolo porque pues realmente sin los corales no vamos a poder tener las proteínas del futuro, porque realmente estaríamos acabando con los peces y con los corales, con las algas, con el mar, que nos van a dar tal vez los moluscos, las proteínas que va a necesitar el mundo entero para poder comer. Este fondo es muy interesante porque pues busca financiar e invertir en la barrera de coral en negocios que estén enfocados en la preservación y protección de los corales del mundo, y logra realmente atraer al sector privado a través, digamos, de juntar junto con recursos concesionales, más concesionales del Fondo Climático Mundial, un fondo de 125 millones de inversión de capital, que está cofinanciado, digamos, 1-3, en movilizar, digamos, recursos adicionales del sector privado. Lo interesante es que con la inversión concesional de 25 millones del GCF, del Fondo Climático Mundial, se logró, digamos, la entrada del capital privado a través de otros bancos como PNB Paribas, y realmente este fondo lo está, digamos, manejando hoy un fondo de capital, digamos, que es Pegasus, que lo está liderando, y paralelamente a este fondo hay todo un fondo de recursos concesionales liderados por las Naciones Unidas, por el Principado de Mónaco, que le garantiza todo el tema de recursos concesionales para que estos proyectos puedan tener también la capacidad técnica de entender cómo se invierten los corales en el mundo. Entonces, por un lado se tiene todo un instrumento de financiamiento, otra vez combinado, para que el sector privado entre a invertir en los corales del mundo en diferentes proyectos, y por el otro lado se tiene todo un fondo mucho más concesional que le apuesta a toda la cooperación técnica en estos negocios. Y finalmente, me gusta también es el financiamiento para pequeños productores agrícolas en Kenia. Este fondo pues ya se colocó, logró colocar 56 millones para 10.666 proyectos, y lo traigo a colación porque esto es lo que se podría hacer en Colombia. Básicamente este proyecto buscaba ayudar a campesinos en Kenia que no podían alcanzar su potencial productivo real debido a la falta de acceso a la financiación. Como siempre, ningún campesino tiene acceso a crédito. Y lo que se logró es lograr un esquema de garantías para respaldar créditos y asistencia técnica. La utilización fue utilizada para guiar a los agricultores a determinar el potencial real de sus predios, para plantear inversiones que una vez le llegaran, digamos, estos recursos, y las garantías fueron emitidas por los bancos comerciales para facilitar el desembolso a los créditos. Entonces, con un esquema de garantías, se logró que las líneas de crédito también le llegaran a los agricultores, tuvieran el respaldo y se pudieran colocar. Y ahí pues estuvo SAFIN, estuvo el Fondo de Agricultura Mundial, el IFAD, estuvo también AGRA, estuvo el Banco Berkeley y estuvo la República de Kenia. Y acá quiero, digamos, para finalizar este webinar, entender que es que
En el sector AFOLU es muy importante lo que puede hacer el sector de gobierno, porque básicamente el sector gobierno tiene la capacidad de tener recursos muy concesionales para el sector agrícola, que muchas veces lo coloca mal o lo coloca en temas realmente tradicionales que no están transformando los sistemas agropecuarios en Colombia en este caso. Y realmente lo que presta es para obtener más tractores que aren más el suelo y que degraden más el suelo. O, por ejemplo, para comprar insumos como fertilizantes que son dañinos tanto a los ecosistemas como a los productores como a los consumidores. Y lo que tenemos que hacer es realmente hacer créditos innovadores que entiendan cómo transformar los sistemas alimentarios y hacerlos mucho más resilientes y bajos en carbono. Y solo a esos les podemos prestar, digamos, los recursos para poder avanzar en una agricultura mucho más pionera en Colombia. Y ahí, otra vez insisto, toda esta parte de tener asistencia técnica se vuelve fundamental, pero también cómo poder generar agregación en todos los temas de financiamiento para poderle llegar a todos esos pequeños productores que realmente nos están dando el alimento en Colombia. Hoy en Colombia, los pequeños agricultura campesina está haciendo que nos está dando el 54% de los alimentos que consumimos en el país. Para terminar, existen ya muchos modelos de financiamiento combinado en el mundo. Los podríamos aplicar en Colombia a través de estos esquemas de financiamiento mezclado. La aceleradora de financiamiento climático está a la disposición para lograr acelerar estos proyectos y apoyarlos en su estructuración. Pero lo importante es que cualquiera que quiera entrar a esta aceleradora tiene que demostrar que sus proyectos realmente tienen retorno a la inversión. Solo logrando demostrar que tienen retorno a la inversión, van a poder acceder a recursos, primero, más económicos a la entrada, pero después demostrar que su modelo es sostenible en el tiempo y puede acceder a recursos concesionales en el futuro. Esta aceleradora hoy cuenta con varias entidades financieras que les conté al inicio, muchas de las cuales ya tienen líneas de crédito para el sector AFOLU. Por ejemplo, Bancolombia, que ya tiene su línea para agricultura y también para ganadería regenerativa. Existe también muchas otras aperturas, digamos, a entrar a los bancos más allegados al sector agrícola. Y realmente el interés de esta aceleradora es sumar a todos aquellos que tengan la posibilidad de mezclar recursos para lograr asistir a todos estos productores agrícolas en todo Colombia. Y finalmente, muchos de estos proyectos, digamos, en la última ronda de inversión de la aceleradora de financiamiento climático, nos llegaron 78 proyectos, de los cuales 33 eran del sector agrícola. Y por este mismo tema de falta de asegurar la sostenibilidad, solo pudimos pasar a la ventanilla del 2022 un proyecto, que fue el proyecto de Colanta, que apunta a la ganadería regenerativa. Pero el tema es cómo lograr articular mucho más proyectos, generar un pipeline más grande de proyectos en el sector agrícola y lograr esquemas de financiamiento que los puedan hacer viables.